Fíjate que hay una serie de televisión que cancelaron en Amazon después de la tercera temporada que me pudo mucho porque a mí se me hace buenísima. La serie se llama American Gods. Y sin spoileártela, lo que te puedo platicar es que la trama se basa en una guerra que hay entre los dioses de la antigüedad, comandados por Odín, dioses de distintas culturas que tienen que superar sus diferencias y agruparse para pelear una gran batalla contra los dioses del mundo moderno, que no son figuras míticas como lo eran Odín, Zeus, Krishna, sino eran más como, ¿cómo que te diré? Como conceptos o vicios en el mundo moderno, por decirte, la fama, el internet, las noticias, la informática, cosas así. Eh, y una de las premisas más importantes de esta trama es que todos estos dioses, tanto los antiguos como los modernos, para tener su poder, ciertamente son dioses muy poderosos dentro de la trama, pero mucho de su poder lo obtienen del culto que la gente les rinde. Cada vez que una persona les reza o les rinde culto o les ofrece algún sacrificio, ellos se fortalecen. Y la razón por la que me gustaba mucho esta serie y me pudo muchísimo que la quitaran es porque de una manera muy suavecita y muy velada, a través de historias muy digeribles, nos platica acerca de un concepto muy misterioso y muy oscuro que es el de los egregores. Yo creo que si tienes una intención mínima de entender el mundo de la magia y cómo aplicar la magia para tu beneficio, tenemos que entender que en el ecosistema energético existen los egregores. En esencia, los egregores de los cuales ya he hablado un poquito en otros videos son como entidades independientes, pero a su vez que son independientes, se conectan, o más bien se alimentan de la energía colectiva de grupos de dos o más personas en base a sus pensamientos y sus emociones. Lo que te estoy diciendo es un poco difícil de digerir porque suena un poco fantástico, pero tenemos que entender que si bien nuestro cuerpo está en la tercera dimensión, los pensamientos, las emociones, esos no están sujetos a la tercera dimensión, ellos están en cuarta, están en quinta dimensión. Y entonces en otras dimensiones, una realidad que tenemos que aprender sí o sí es que todos los días estamos creando este tipo de entidades las cuales adquieren vida propia. Estos egregores también es fácil confundirlos porque han tenido distintos conceptos a través de la historia. Hoy en día yo creo que el más famoso es gracias a las películas de Harry Potter. Dentro de las películas de Harry Potter hay unas escenas en las cuales salen unos dementores, unos egregores, que son como unos seres espantosos que a veces se les identifica como seres absolutamente negativos, o en otras películas también fantasiosas también se les puede dar una connotación muy negativa, pero no siempre ha sido así. De hecho, originalmente a los egregores se les confundía un poco con los seres angelicales de los cuales se habla en el libro de Enoch. El libro de Enoch es un libro muy importante que fue anterior a los que conforman el Antiguo Testamento. No forma parte del Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento sí se refiere al libro de Enoch, que aparte el libro de Enoch es súper importante y súper básico también si quieres aprender un poco de cuestiones esotéricas, porque el libro de Enoch habla acerca de los observadores, que son como seres angelicales que llegaron de quién sabe dónde, y ellos al mezclarse con las humanas tuvieron hijos gigantes a los cuales se les llamaba los Nephilim. En algunas fuentes que tienen que ver también con Víctor Hugo, por ahí se menciona que los egregores son estos observadores, pero no hay que confundirlos, no tiene nada que ver. Realmente así, en este concepto actual bajo el cual creo que es mucho más útil para efectos prácticos entender lo que es un egregor, es decir, esta entidad que se conforma de la energía de distintas personas. Así como lo conocemos, viene más bien de Eliphas Levi, que fue un autor y una persona que aportó muchísimo
a la literatura ocultista, él es el primero que se refiere a los egregores como tales. Y fíjate que hay un libro muy interesante que se llama Meditaciones sobre el Tarot. Lo que hace muy interesante este libro es que, si bien es un libro sobre tarot, hay una foto de Juan Pablo II en el cual claramente aparece que tiene este libro en su escritorio. En mi opinión es un gran libro porque no es un libro que te habla sobre cómo hacer lecturas de tarot, son más bien ensayos. Y son ensayos muy largos, de 14, 15 páginas, que hace el autor, anónimo por cierto, sobre cada uno de los arcanos mayores. Pero bueno, lo interesante no es eso, lo importante es que en este libro Meditaciones sobre el Tarot, el autor anónimo se refiere a los egregores como demonios que se engendran por la energía, por la imaginación colectiva de las naciones, o sea, son como totalmente negativos. Este concepto más o menos también lo recoge Gary Lachman, que es un autor que ha producido varios libros, de hecho lo tengo de amigo en el Facebook. Pero yo creo que a mí lo que me hace más sentido es la definición que le da Mark Stavish. Mark Stavish es un autor que también tiene muchos libros y tiene uno sobre egregores. Y creo que, en mi opinión, Mark Stavish es el que le da mayor claridad al concepto, porque Mark Stavish te explica que en realidad el egregor simplemente no es ni bueno ni malo, simplemente es. Y todos los días estamos nosotros creando e interactuando con egregores, porque siempre que tenemos interacción con alguien, se crea esta entidad que consciente o inconscientemente está interactuando con cada una de las personas. De tal forma que cada pareja tiene un egregor, cada familia tiene un egregor, cada club social, los Rotarios, los Club de Leones, cada partido político tiene un egregor, los seguidores de un partido político, los seguidores de un artista tienen un egregor, y todos los días se están creando 1000 egregores de 1000 formas. El problema que puede suceder, primero voy a hablar del problema y luego voy a hablar de las oportunidades, es que estos egregores son una realidad, no puedes escapar de ellos, se están creando todos los días y estamos creando como conexiones energéticas. Sí, pero estos egregores también se alimentan y se alimentan de nuestra energía. Entonces tenemos que estar conscientes de que si nosotros estamos interactuando con un grupo, estamos interactuando también con un egregor que se está alimentando de nuestra energía. Y para esto te quiero dar ejemplos más claros. Por ejemplo, yo me he dado cuenta, no sé si te has fijado, que por ejemplo Twitter, que ahora se le llama X, es un egregor muy agresivo. O sea, las mismas personas con las que interactúas en Facebook y en Instagram y que son bastante amables, o sea, el mismo vato súper profesional y que en LinkedIn te pone artículos sobre energía y sobre corporaciones y sobre inversiones, se mete al Twitter y le tira con todo e insulta con todo a los que tienen preferencias por otro partido político, ¿no? O sea, fíjate cómo las mismas personas pueden ser mucho más agresivas en ciertas plataformas que en otras, o pueden ser mucho más cachondas en una plataforma que en otra. Y estás hablando de la misma persona. Es como si la persona cambiara de personalidad, pero es por eso, porque al estar interactuando con otro egregor, haz de cuenta que se cambiara de traje, se cambiara de casco, o se cambiara de fiesta. Es como si se fuera de una fiesta de una quinceañera a una fiesta de rave. Obviamente la persona va a interactuar totalmente distinto porque los egregores son totalmente distintos, las personalidades son totalmente distintas y si pones suficiente atención tú puedes sentir el egregor. Otra manera en que puedes reconocer los egregores es que si te fijas también, es muy curioso cómo las personas que defienden un mismo partido político o a un político en particular, y no voy a hablar de partidos en particular o de políticos en particular, aquí aplica para todos, pero muchas veces son demasiado apasionados y se les nubla la razón muy fácil. O sea, si les insultas a su partido político o les insultas a su político de preferencia, se enojan bien fácil cuando por otras cosas no se enojan por nada.
Y eso también lo podemos ver muchísimo en la religión. En las personas que son muy fanáticas de su religión es porque también están interactuando muchísimo con esos egregores. Entonces, cuando tú ofendes a la religión o al partido político o al equipo de fútbol que la persona sigue, es como si el egregor reaccionara y a través de la persona te golpeara energéticamente, quiero decir. Y todo eso es porque a través de estas emociones los egregores se alimentan. Considera que los egregores no están en esta dimensión, entonces para ellos el alimento no es la materia, son formas de pensamiento, son formas, estructuras de emociones y pensamientos a través de las cuales ellos pueden subsistir. Entonces, cualquier forma de las cuales estos egregores puedan valerse para que tú los puedas alimentar, las van a utilizar. Entonces, esto también es importante conocerlo porque en la medida que vas avanzando en el mundo de la magia, es importante hacer conciencia de esto porque estamos haciendo un intercambio de energía todos los días. Entonces, necesitamos aprender a cuidar nuestra energía y a desconectarnos de todos aquellos egregores que nos drenan de energía. Obviamente también puede haber egregores que nos ayuden tal vez a tener relación de ganar-ganar, eso puede suceder, aunque no necesariamente, pero de preferencia creo que hay que evitarlo. Por eso creo que, como decía, en la medida que vas avanzando en este mundo, es preferible no tener fanatismos ¿cómo te diré? Es preferible no ser parte de estos egregores y en la medida de lo posible dejar de tener una afiliación muy específica respecto a un partido político, respecto a una religión, respecto a un equipo, lo cual es difícil, sobre todo porque, por ejemplo, ahorita que pues, ya el domingo es el Super Bowl y juegan mis 49ers, entonces quieras que no te emocionas. Update, desgraciadamente perdieron. La magia negra de los Swifties fue más fuerte. Pero por lo menos tienes conciencia. Por lo menos tienes conciencia de esto y en cierta manera eliges tus batallas. Porque, por ejemplo, con las personas que amas, tus papás, tus hijos, tu pareja, evidentemente vas a generar egregores. Pero estos egregores no necesariamente van a ser malos porque el amor que existe entre ti y esas personas no te va a perjudicar, sino que te va a ayudar. Y eso también es un ejemplo muy válido que podemos utilizar porque si te fijas, a todos hemos visto cómo hay parejas que cuando se separan, uno de los dos o le va muy bien o le va muy mal. En cierta manera es porque se dejan de alimentar de esa energía, deja tú de la persona, deja tú el vampirismo, sino del egregor. Y también es importante en este orden de ideas considerar que también existen las tulpas. Las tulpas es como un concepto que viene más del budismo tibetano y que se refiere a formas de pensamiento en las cuales no se requiere de la energía colectiva. Una persona solita puede generar una tulpa y esa tulpa se genera sobre todo en base a pensamientos persistentes. Por ejemplo, si tú tienes mucho resentimiento hacia una persona o tienes muchísima tristeza por algo que ocurrió en el pasado, es como si cada vez que recordaras ese suceso o cada vez que tuvieras esa emoción negativa o tóxica, es como si estuvieras alimentando esa forma de pensamiento que no en esta, pero en otra dimensión, está convirtiéndose en una entidad viva, en una entidad independiente, que obviamente no va a ser una entidad como tú y yo conocemos, o sea, necesitamos también salirnos un poquito de la caja y entender que existen muchas formas de conciencia y muchas formas de vida, pero el budismo tibetano reconoce la existencia de eso y como te digo, si te haces, en la medida que te haces consciente y vas observando todas tus creaciones en la vida, te vas dando cuenta que efectivamente nosotros vamos creando egregores todos los días, entonces no lo vas a poder evitar.
Más bien, lo importante es elegir qué tipo de egregores son los que quieres tú crear todos los días. ¿Quieres crear egregores de tristeza, de odio, de resentimiento, de coraje, de amargura, de miedo? O quieres crear egregores que sean de agradecimiento, de felicidad, de satisfacción, de plenitud, de salud, de amor, de paz. Porque lo que va a suceder con esas tulpas, que ahí ya no son egregores porque ya no son entidades colectivas, sino entran más dentro de la definición de tulpas. Esas tulpas te pueden servir como aliados para que puedas expandirte, para que puedas seguir creciendo, evolucionando y expandir tu potencial. O te pueden servir, o más bien te pueden perjudicar, llevándote a un círculo vicioso en el cual la tulpa te manda pensamientos de angustia, y tú al sentir angustia la estás alimentando. Entonces es como un círculo vicioso en el cual mutuamente tú y la tulpa se están alimentando de amargura, de dolor, de tristeza, y luego es bien difícil salir. Entonces creo que en el mundo de la magia lo importante es, el número uno, ser consciente de que no lo vas a poder evitar. O sea, todos los días vamos a estar creando tulpas y vamos a estar creando egregores. Lo importante es nada más elegir qué tipo de tulpas y qué tipo de egregores quieres crear para que sean energías positivas que ayuden a crecer y evolucionar y a mandar energías de amor, de paz, de alegría, que nos hagan elevar la vibración a todos, y no energías negativas. Y esto me lleva al tercer concepto, que es el más delicado y que tiene que tratarse con mucho cuidado, que es el de los servitors. Porque un servitor, estoy utilizando el término en latín porque servitor pues es básicamente, como lo dice su nombre, es como un servidor, un sirviente. Es una entidad que tú creas conscientemente a través de ciertos rituales o ciertos métodos, y mediante los cuales tú los programas. Haz de cuenta que si tú fueras un programador y tú creas un software, así. O sea, la gran diferencia es que muchas veces las tulpas o los egregores simplemente los creas y ya, y no sabes ni qué hiciste. Y puedes pasar vidas enteras sin ser consciente de las creaciones que estás haciendo. Pero en el servitor tú conscientemente lo estás creando. Entonces es como traer un hijo al mundo, no en esta, sino en otra dimensión. Tienes que ser muy consciente, muy cuidadoso de lo que estás haciendo, porque también al ser un hijo que estás trayendo al mundo, tienes que alimentarlo y tienes que cuidarlo. Hay gente que desgraciadamente sí utiliza magia para objetivos muy oscuros, y sé de gente que ha creado servitors para hacer cosas oscuras, pero ahí el gran riesgo que tiene, y esta es la gran advertencia que tengo que hacer, es que los servitors, cuando los utilizas para cosas negativas, se te pueden revelar y te pueden hacer daño a ti. Entonces no juegues con eso. No te voy a decir cómo hacer un servitor, pero sí he hecho servitors. Sí he experimentado con eso. Y bien, me han funcionado, algunos más que otros, pero bueno, es nada más saber que es algo con lo que puedes, tienes derecho a utilizar la magia, y pues es como energía nuclear que no necesariamente he compartido y hablado de eso, porque se me hacen creaciones muy delicadas en el mundo energético. Pero sí he creado servitors. Entonces, creo que con esto ya agotamos el tema, al menos por esta ocasión, y creo que no vale la pena seguir platicando al respecto. Nada más dejarte ahí el concepto y la conciencia de que existen estas entidades que adquieren identidad propia, que son independientes, que se te pueden salir de control, y que es importante cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestras emociones desde que despiertas en la mañana, para que todas tus creaciones, ya sea individuales, colectivas, conscientes o inconscientes, sean para bien y no para mal, y juntos podamos construir un mundo mejor.
Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Déjame tus comentarios, dime cómo has visto tú en tu vida estos servitors, estas tulpas, qué experiencias has tenido con estos egregores. Me encantaría escuchar cuál ha sido tu propia experiencia. Muchísimas gracias por acompañarme en este video. Yo soy Daniel y juntos somos Magia Ancestral. Sí, también eso se puede convertir en un egregor. Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale un like, suscríbete a esta página si no lo has hecho, compártelo. Dale un clic a la campanita para que te lleguen notificaciones de futuros videos y nos vemos en el siguiente. Gracias.